Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, al coleccionismo y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Me preguntaron por la diferencia entre los altavoces convencionales y los de alta eficiencia. Los altavoces convencionales están esperando un amplificador de unos 40 o 60 vatios y tienen por propósito la sonorización de espacios pequeños. Mientras que los altavoces de alta eficiencia son una tradición inglesa que después fue heredada por Altec Lansing, que llegó a fabricar unidades maravillosas de su serie Voz del Teatro, que alimentadas con 30 vatios eficaces podían sonorizar una sala de cine para 200 espectadores. Este capítulo está dedicado a la restauración de dos preamplificadores de la casa japonesa Technics del catálogo de 1976. Hay tres preamplificadores de esta serie que yo conozca: el 9060, el 9200 y el tope de gama 9600. Todos son de alta gama y todos tienen un cuidado muy especial en cuanto a su fabricación, y voy a dedicar este video a mostrarles el detalle que hace que este preamplificador y aquel que está allá atrás sean unas piezas maravillosas. Lo primero es que vamos a compararlos contra un amplificador integrado, no de su propio tiempo, porque no lo tengo, pero sí, por ejemplo, un amplificador de alta gama como este fantástico Pioneer 8800. De él recordarán que, por supuesto, es un equipo muy complejo porque tiene varias secciones y varias partes y un montón de cosas. Pero sí recordarán que esta tarjeta que está aquí es el preamplificador que trae los filtros y el control de tono, y lo más importante, esta enorme tarjeta que está acá, que les mostré en un capítulo anterior, que es la sección fono. Una sección fono compleja, de bajo ruido, de diseño completamente simétrico, muy bien hecha, pero no tiene, por ejemplo, lo que sí tienen los amplificadores Sansui, que es un blindaje especial para separarla de todo. Amplificadores más modestos como el Sansui AU317 del catálogo de 1977, que no es una alta gama, también tenían la sección fono separada de esta manera, pero la tenían dentro de un blindaje. Ahora vamos a ver el detalle de este bonito preamplificador Technics, que, como todas las piezas de cierta categoría de ese catálogo, tenían en la parte superior el diagrama esquemático y la respuesta en frecuencia de cada uno de los bloques. Vamos a verla acá. Este es el diagrama de bloques de nuestro 9200. Como pueden darse cuenta, lo han pintado al revés, es una cosa curiosa. La entrada es la sección fono. Tenemos dos entradas fono, pero todos los equipos tienen una sola sección fono para ambos canales. Aquí tenemos el ajuste de ganancia, el selector de entrada, el bucle para grabar, el selector, el atenuador, el control de balance, el control de volumen. Esto es importante. El control de balance y el control de volumen están puestos en la etapa de baja señal. Aquí, en esta parte, solo tendremos unos 150 milivoltios. Luego tenemos el preamplificador propiamente, que está formado por el control de tono, el filtro pasa alto, el filtro pasa bajo, el amplificador del filtro de salida, y directamente vamos al output. Este es un diseño relativamente moderno porque solo tiene dos secciones de amplificación en la etapa de pre y una sección de amplificación única en la sección fono. Eso quiere decir que en el peor de los casos tenemos tres secciones de amplificación puestas en cascada. Yo les comenté que una de las diferencias del sonido de los años 80 al de los años 70, tengo 3 videos dedicados a ese detalle, es que en la preamplificación de los años 70 se usaban varias secciones de amplificación en cascada, y eso iba introduciendo distorsión y un defecto de grupo de fase que se llama grano. Mientras que en la amplificación más moderna trataban de reducir la cantidad de secciones de amplificación puestas en cascada a solo una o dos, que es el caso. Por eso este equipo suena particularmente bien. Aquí tenemos la respuesta en frecuencia del control de tono, la respuesta en frecuencia del flat amp y el efecto de los filtros. Miren, aquí está el efecto del filtro a 30 Hz, a 15 Hz y no conectar ningún filtro, el efecto del filtro a 10 kHz, a 15 kHz y el efecto de no conectar ningún filtro. Curiosamente no está la respuesta en frecuencia de la sección fono RIAA, que es interesante. Alguien me escribió por el libro preguntándome si esa información les sería útil para hacer un informe para sus estudios de electrónica.
Y le comentaba que las secciones fono originalmente tenían un montón de respuestas en frecuencias distintas. La fórmula de Columbia, la fórmula de RCA, la fórmula de no sé quién, las fórmulas europeas, la fórmula de los discos Shellac. Y después de 1955, creo, se normalizan a tener una sola fórmula, que es un énfasis por debajo de los 200 Hz, perdón, por debajo de los 500 Hz, un de énfasis por encima de los 2 kHz, que son 3 frecuencias de corte, y al final se agregaron 2 frecuencias de corte más, que son la reecualización RIAA moderna. Antes de seguir adelante, quiero comentarles un detalle. Ustedes recordarán que en este canal nosotros restauramos la etapa de potencia del amplificador integrado, en este caso del conjunto Sony FH7. Y yo les comenté que el FH7 tenía 2 fuentes de alimentación separadas y que los condensadores de 2200 microfarad me parecían insuficientes, e intenté poner 6800. Y más de uno me criticó diciendo que de dónde demonios yo sacaba esos números, si el fabricante puso 2200, son 2200. Aquí les muestro algo. Este es un pequeño amplificador integrado con ecualizador fabricado por JBC, que forma parte de una cadena de sonido. Esto tiene el amplificador, el tuner, el deck de cassette, etcétera, el CD player. Y tiene el mismo diseño que el FH7, ya se los voy a mostrar. Quitamos acá la tapa, si la tapa se deja. Y podemos ver aquí el transformador de la fuente de alimentación, el bloque de potencia, aquí están los 2 bloques de potencia, con su disipador, con su extractor y toda la cosa. Pero tiene un detalle que se los voy a mostrar. Este equipo JBC puede proporcionar los mismos 25-30 vatios por canal que mi FH7 de Sony. En este caso tiene 2 módulos de potencia estereofónicos, porque tiene una salida para los bajos y una salida para los agudos, con un filtro crossover electrónico, que es más sofisticado que el equipo Sony. Y aquí tiene 2 fuentes de alimentación. Tiene la misma fórmula del Power Bose que les mostré. Aquí tenemos el puente rectificador grande que alimenta estos 2 filtros, y por allí está el puente rectificador pequeño que alimenta estos 2 filtros pequeños. Los filtros grandes, espero que me permita la cámara de alguna manera enfocarlo, son de 42 voltios, porque es el mismo voltaje de alimentación para la misma carga de 6 ohmios para la misma potencia. Pero Sony puso 2200 micros por falta de espacio, y JBC puso los 6800 microfarad que yo quería poner. Cuando hacemos la modificación de un equipo, lo que queremos es promoverlo a los diseños que salieron después, que estaban corregidos. Ahora vamos con nuestros pre. Finalmente, aquí tenemos nuestros 2 preamplificadores Technics del mismo catálogo. Hay uno pequeño que es el 9060 o 9080. Hay este que es el 9200. Es una máquina maravillosa que la vamos a ver en detalle en un momento. Y este al que le vamos a dedicar un video completo. El 9600 tope de gama. Son unos equipos espléndidos por su construcción. Lamentándolo mucho, a este equipo me le pintaron la tapa y se perdieron las etiquetas, y entonces se las mandaron a reimprimir, y aquí están. El esquema es ligeramente más complejo, pero básicamente es el mismo equipo. Nosotros veremos cómo restaurar esto para dejarlo en condiciones. No vamos a ver este equipo porque es más grande y más complicado. Vamos a ver este, que es un preamplificador bastante más sencillo, tan sencillo como un Ancron que les mostré en una oportunidad. Un Ancron de la casa Crown. Vamos a ver. Este equipo tiene un medio chasis de acero para poder anclar el transformador. Hecho en falta que el transformador no sea toroidal o no esté blindado. Pero finalmente está acorazado y tiene sus tapas completas, con lo cual no debería producir una interferencia electromagnética importante. Y si eso ocurriera, se proyectaría hacia arriba y hacia abajo, no entraría al circuito. Aquí tenemos 2 secciones de amplificación, la sección fono y la sección del control de tonos, que son las 2 unidades de amplificación que comparten esta tarjeta. Acá adelante tenemos los controles de tono hechos con multiselectores, que me parece una idea genial. Entonces tenemos el control de bajos para el canal izquierdo, el control de bajos para el canal derecho, el control de agudos para el canal izquierdo y el control de agudos para el canal derecho. Una cosa interesante es que tenemos seleccionables las frecuencias de corte, lo cual permite una flexibilidad en el control. Este es el mismo control de tono, o uno muy parecido al que traen los amplificadores integrados Pioneer SA7500 y 9500.
es interesante que tenga las frecuencias de corte ajustables. Aquí tenemos la carga del cartucho. Yo les había comentado que este amplificador, el Pioneer 8800, 9800, era una alta gama porque era el primer amplificador integrado que tenía ajustable la carga del cartucho. La carga del cartucho es importante porque, por ejemplo, los primeros cartuchos para plato tocadiscos tenían una impedancia de salida muy pequeña y una inducción muy pequeña. Entonces podíamos elegir 10 o 25 kilo ohm para cargar correctamente el cartucho, y también necesitábamos una capacitancia grande, unos 500 picofarad para que no excediera el brillo. Pero a medida que fueron mejorándose los cartuchos y haciéndolos de alta inducción, era necesario aumentar la carga. Esto es aumentar la carga. Por ejemplo, hay varios cartuchos de Shure y de Technics que te dicen cuál es su carga ideal. Si te dicen 47 kiloohmios con 300 picofarad, pues sería esta posición, con 400 picofarad acá, con 200 picofarad acá. Pero los cartuchos nuevos de alta inducción requieren 100K y requieren una carga de entrada de 100 o apenas 200 picofarad. Yo probé un cartucho M70 y lo pueden ver en mi blog Santiago de León Audio en WordPress, donde hice la corrección de la sección fono de un amplificador integrado Yamaha modelo CA610-710, donde tuve que subir la impedancia de entrada a 100K y una capacitancia de entrada inferior a 50 picofarad para que el Shure M70, M75 me diera una respuesta en frecuencia plana completa hasta el final de la banda. Pero es la primera vez que algún fabricante me pone una carga ajustable en un integrado. Este es un equipo del año 79, 80, 81, pero ya este Technics del año 76 y el anterior del catálogo del 72, 74 tenían la carga ajustable. El propósito de la carga ajustable es lograr que la respuesta en frecuencia eléctrica del acople de la enorme inductancia que tiene la bobina del cartucho y la entrada del preamplificador logren una respuesta en frecuencia combinada plana. No tiene nada que ver con la respuesta en frecuencia práctica, que es la combinación de la parte mecánica y la parte eléctrica. Solamente queremos compensar la parte eléctrica. Y eso se hace acá. Miren, alta capacitancia, baja capacitancia y 3 cargas, 25K, 50K y 100K. Los cartuchos de hoy en día agradecerían 200 kiloohmios. Si ustedes recuerdan el video de restauración que le dedicamos al amplificador integrado Sansui AU5900, ajustamos las cargas para que fueran 50K, 100K y 200 kiloohm. Eso es lo que tiene que ver con el cartucho. Lo otro es la sección fono. Aquí en un amplificador integrado de alta gama se dedica una gran tarjeta a hacer una sección fono muy buena. Esto es una sección fono completamente simétrica, con una enorme ganancia en lazo abierto que logra una respuesta en frecuencia plana desde los 25 Hz con una distorsión a baja frecuencia muy pequeña. En el caso de este circuito ya se usa una sección de amplificación simétrica. Tiene un par diferencial en la entrada con transistores de bajo ruido y una sección de amplificación que se parece mucho al esquema de una etapa de potencia. Y dense cuenta de que se parece un poco, pero no tanto, a las secciones de amplificación del Sansui AU777, donde los acoples se hacen con capacitores de poliéster metalizado. Y esto es un costo. Vamos a ver este detalle en particular. ¿Por qué capacitores de poliéster metalizado? La corriente de goteo del acople de unos buenos capacitores de tantalio sería mala para colocar en la entrada. Todos los circuitos que yo les he mostrado, que hemos reparado, usan tantalio en la entrada. O estos capacitores que son anaranjado marrones de baja corriente de goteo. Pero la mejor solución siempre es poner condensadores de poliéster metalizado. Dense cuenta que estos son unos condensadores de 1 microfarad por 50 voltios y son enormes. Pero hoy en día podemos actualizar este diseño. Aquí tenemos condensadores modernos de poliéster metalizado. Vamos a ver si se puede ver el valor. De 2.2 microfarad, 450 voltios, 10% de tolerancia. Esto mejora el performance de la sección de entrada. Y lo que nosotros vamos a hacer es eso. Buscar unos condensadores de 3.3 o de 4.7 micros para colocarlos aquí, porque hoy en día son más pequeños y caben. Mientras mayor sea el valor de esta pieza, mejor será el acople de la sección de entrada. Otros condensadores los podemos modificar y quería contarles algo respecto a tener un pre y un power separados.
Yo restauré hace algún tiempo atrás un Sansui AU888 y un 666. Y me había causado curiosidad de que el fabricante mutilara la respuesta en frecuencia o la frecuencia de corte más baja. Voy a explicarlo para aquellos que sepan matemática. No sé si es un polo o un cero, vamos a decir que un polo. Metieron un polo dentro de la banda de audio. Me explico. La banda de audio va de 20 Hz a 20 kHz. Todos los polos, creo que es así o al revés, no importa. Todos los polos deben estar debajo de 20 y todos los ceros deben estar por encima de 20.000. No debe haber ningún polo ni cero dentro de la banda de audio. Pero me parecía muy curioso que hubiesen colocado un polo o un cero dentro de la banda, en los 80, 100 Hz. No entendía por qué, y además es una frecuencia muy alta. Se me ocurrió agarrar ese condensador que pone esa frecuencia de corte, que eran de 10 microfarad nada más, y poner 220 micros para hacer que esa frecuencia estuviera por debajo de la banda audible. Lo que terminó pasando es que sí podía sonar mejor, pero oscilaba. El amplificador se había vuelto inestable porque había una retroalimentación positiva, producto de que la fuente de alimentación entre la sección de preamplificación y la etapa de potencia de ese amplificador eran compartidas. Esto, por supuesto, produce un montón de problemas en la baja frecuencia y hace que los bajos nunca se oigan tan contundentes como tienen que oírse. En el caso de los preamplificadores con un power por separado, que no hay fuente de alimentación compartida y ambas cosas funcionan totalmente por separado, sí se puede, como dice la teoría, colocar todos los polos debajo de 20 y todos los ceros por encima de 20.000. De hecho, el argumento de venta de los nuevos preamplificadores de alta gama de Mark Levinson y tal cosa es colocar los polos debajo de 1 Hz y los ceros por encima de los 100 kHz para mejorar el comportamiento del equipo. Pero eso solamente se puede hacer con fuentes separadas. Para aquellos que tengan la curiosidad, el amplificador integrado Sansui AU 5900, 6900 y 7900 tienen un condensadorcito sospechoso de 10 microfarad en la sección de ganancia de voltaje del preamplificador que pone la frecuencia de corte donde no debe de estar. Eso evita que el amplificador oscile. Cuando uno hace la modificación, tiene que modificar también la fuente colocando condensadores de valor enorme para evitar la retroalimentación positiva. Aquí sí se ha hecho eso. Todas las frecuencias de corte de amplificación, menos por supuesto la ecualización del RIAA, se han logrado de tal manera de que todo está por debajo de 20 Hz y por encima de 20.000 Hz para que funcione correctamente. Y les muestro algo más que también está aquí. Como en todas las secciones fono realmente serias, el bloque de amplificación de tensión tiene resistores de película metálica. Estos resistores, que tienen 4 y 5 bandas, sí son de precisión, pero adicionalmente son de película metálica. Esto lo que permite es tener el menor ruido de fondo. La modificación que vamos a hacer aquí es interesante y simpática. Los valores para la reecualización RIAA que tiene la sección fono de los amplificadores integrados que salieron después de Technics, el Technics SU8080, 8090, 8088K y 8099K, usan valores de piezas muy pequeñitos, muy pequeñitos. El valor más grande son 47K, mientras que aquí se usaron valores enormes. Reducir el valor de los componentes reduce el ruido de fondo. Eso está explicado en mi libro, porque las resistencias producen un ruido térmico que es la raíz cuadrada de 4 por K por la constante de Boltzmann por no sé cuánta cosa por el valor de la resistencia por el ancho de banda. Lo que vamos a hacer cuando modifiquemos este equipo es reducir el valor de todas estas piezas para tener la fórmula de ecualización también de Technics del 8080, 8088, 8090, 8099K para conseguir el menor ruido posible a la entrada. De resto no, porque este equipo funciona perfectamente y no tiene ningún ruido de fondo. Ya la modificación que vamos a hacer sobre el otro pre que tengo aquí es más compleja, porque él sí tiene desgaste de los transistores de entrada, que se los mostraré en el siguiente capítulo de esta modificación. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.